Hola amigos, soy Irene Robledo Estragos y ha llegado el momento de recuperar la memoria. El tema que voy a tocar hoy es una quijotada de mi parte. ¿Por qué? Porque es una locura, es un olvido, es una amnesia total. Es como un juego a escondidas, uno encuentra un poquito y se le pierde, otro poquito y se le pierde, otro poquito y se le pierde. Ni siquiera los dueños, y estoy hablando de ese remanente del conocimiento, ni siquiera los dueños saben dónde está la verdad. Miren, yo sé que yo repito mucho que es un tema perdido, que es un tema olvidado, que es un tema malinterpretado, que es un tema escondido. Pero es que nosotros no estamos hablando de miles de años. Estamos hablando de millones de años. Entonces, si un teléfono roto actual es complicado, ahora imagínense un teléfono roto de millones de años. Eso por un lado. Por otro lado, es un tema que ha sido enterrado. Esto no conviene, esto no se entiende, mejor esto no. Y es un tema que ha sido drásticamente reemplazado, donde esa cristiandad terminó de borrar muchas de las migas que han dejado nuestros antecesores durante millones de años, migas para que perdure ese conocimiento. Hoy voy a hablar de runas, un tesoro ancestral de Hiperbórea. Con las runas sucede lo mismo que con esas sagas hermosísimas de esos cuentos del norte. Y lo mismo pasa con esa Edda, ese libro sagrado vikingo. No se sabe el origen, no se sabe la antigüedad, no se sabe la fuente, no se sabe la historia. Vuelvo y repito, estamos hablando de millones de años. La palabra runa es de Irlanda, de Islandia, de Groenlandia, es nórdica, es inglesa, es germana. Ahí está, en todos esos idiomas. Y significa exactamente lo mismo. Significa misterio, significa secreto, significa sabiduría. Significa un saber antiguo que guarda un conocimiento impresionante y una ciencia secreta. Cuando nosotros hablamos de humanidades, estamos hablando que estamos viviendo esta humanidad, a la que algunos la han calificado como canela, por la mezcla de las razas. La anterior, la Atlante. La anterior, Lemuria, y estamos hablando de Hiperbórea. Entonces, dicen que las runas son de la época del bronce. Por favor. Que las runas son mediterráneas, que las runas son etruscas, que son griegas, que son de la época de los godos. Nada de eso es verdad, porque es que esa época del bronce, eso etrusco, eso griego, eso godo, pertenece a esta humanidad, que es lo que pasa, como lo dije hace unos momentos, es un conocimiento que ha logrado permanecer a través de los millones de años. ¿Cuál
es el origen de dónde vienen. Porque todo lo anterior o lo que se dice no es cierto. Estamos hablando de una humanidad pasada. Viene del hueco y del borde del polo. Recordemos que están los dos polos. Viene del polo norte, de las ciudades sagradas de Asgard, de ahí, del polo norte. Y también pues hay ciudades sagradas en Agarthy, ahí en el desierto de Gobi, todos comunicados por ese eje de los polos. Las runas son trazos de energía y tienen tres características. Una, es un lenguaje del cuerpo. Dos, tiene que ver con la energía del aura. Y tres, tiene que ver con nuestras terminales, con las manos. Entonces, las runas son asanas, son mudras y son luz astral. Son rastros de energía conectados con nuestra memoria. Cuando nosotros trabajamos en ese proceso de evolución espiritual, tenemos que trabajar con energía y con transformación mental. Y ahí se guardan todas las indicaciones, toda esa ciencia secreta. Las runas no son atlantes, las runas son hiperbóreas. Estoy hablando de millones de años. Esta humanidad, con las características de esta humanidad, con los cuerpos físicos, con la dimensionalidad de aquí, de ahora, es distinta a la humanidad atlante. Y es distinta a la humanidad de Mu. Y es muy distinta a la humanidad de Hiperbórea y distinta a la humanidad de los polos. La humanidad hiperbórea no era física, era una humanidad astral, mental, etc., de otras dimensiones. Y aquí es donde comienza toda esta locura. Hiperbórea tenía ya su centro en ese sitio, en ese hueco polar. Las runas no son de Tracia, no son de Bohemia, no son de los Montes Urales, no son del Danubio. Y esta memoria, y ya estamos hablando de ese trasegar, de esa memoria custodiada y guardada, hasta que llegó a los celtas, a los Vedas, a los persas, a los griegos. Todos ellos conocían de las runas. Es más, fueron los griegos los que le pusieron a esa humanidad hiperbórea, más allá de los vientos. Y de esa memoria, todos conocemos ese fresno, ese árbol de Yggdrasil. Y ese árbol de Yggdrasil es de los vikingos. Pero también tenemos que hablar de unos vikingos viejos, en paz, tranquilos. No los vikingos que automáticamente nosotros hacemos referencia a los grandotes, monos, barbudos y bárbaros. Eso es otra cosa. En esa saga de la Edda, esa saga está escrita en runas y guarda toda esa memoria del árbol de Yggdrasil. Inclusive, en esa saga hay una parte profética, donde el lobo grande, el lobo mayor Fenrir, y sus dos hijos, Skoll y Haiti, van por el cielo y se van comiendo la luz. La luz, en este caso, es la memoria. Y se van comiendo esa luz y entonces se devoran la memoria. Se sabía que se debería perder o se debía perder la memoria.
está ese Ragnarok, está ese desastre, esa catástrofe de distintas dimensiones. Y aquí hay que hablar de Midgard, que después de esa catástrofe quedó Midgard. Y cuando hablamos de Midgard, estamos hablando de que quedó la Tierra. Pero también tenemos que irnos un poquito más allá y pensar que quedó el sistema solar. Porque es que las runas abarcan no solamente esta parte física. En Sumeria están también esa memoria de las runas en las historias de Enlil. Mucho más acá, mucho más cerca, tengo que mencionar a los reyes merovingios. Esos reyes melenudos del siglo V al siglo VIII tuvieron poquito tiempo, pero conocían y sabían y guardaban la memoria de las runas. Troya, lo que conocemos hoy como Turquía, allá en la época de Príamo, de Hécuba, de Héctor, donde existía esa biblioteca fantástica de Ilión, siempre guardando el conocimiento de las runas. ¡Ay! Y que fue toda trasladada, gran parte trasladada a Alejandría, porque Marco Antonio tuvo un gesto de amor y de coquetería con Cleopatra y le mandó parte de la biblioteca de Ilión a la biblioteca de Alejandría, que todos sabemos que después duró mucho tiempo quemándose. Inclusive, personas que les interesa el tema, que aman el tema, que lo conocen, han llegado a decir, precisamente porque la humanidad hiperbórea no era una humanidad física como la conocemos ahora, que esa era una humanidad como de personas o de seres gaseosos. Era una humanidad impresionante, era una humanidad suprema. Las runas son un concepto muy complejo, muy avanzado. Parece casi que un tema de ciencia ficción. Esos conceptos que están dentro de las runas son muchos, pero voy a mencionar algunos. Cada runa es un número. Cada runa es una letra. Cada runa es una postura de manos. Cada runa es una ruta y un punto de energía del cuerpo. Y cuando hablo de ruta, hablo que pasa de este punto a este punto. Por ejemplo, cada runa es un aspecto de una dimensión de la madre tierra, que es Danu. Pero hay 3 madres Danu. De acuerdo a los celtas, está esta, la madre tierra. Pero también está la del vecindario. Y cuando estamos hablando de la del vecindario, estamos hablando del sistema solar. Y también hay una ruta Danu, ya cósmica. Eso está dentro de todos esos conceptos complejos de las runas. Es un paso
y es un símbolo de energía. Cada runa es una memoria de ese camino de iluminación, de esa memoria de redención. Cada runa es una parte de ese árbol, de ese fresno de Yggdrasil. Cada runa es a su vez un trazo de magia de la energía. Pero cada runa es un punto de historia sagrada. Y cada runa son los ojos Dharma del futuro, porque también permite predecir. Todo y mucho más es una runa. Entonces es necesario analizar el contexto. Las runas son 22 runas principales y 2 runas auxiliares, para un total de 24, que se llaman Futhark. ¿De dónde viene ese nombre? De las 6 primeras letras de ese alfabeto. Y lo que estoy diciendo es muy apegado a todos nuestros idiomas. Por ejemplo, nuestro alfabeto tiene las 2 primeras letras del alfabeto. No es solamente una palabra. Y así se constituyen los otros alfabetos. El hebreo tiene 22. El sumerio tiene 22. El fenicio, el arameo, el brahmi del que les hablé la vez pasada, tienen precisamente esas 22 letras, que a su vez son los 22 caminos. Y es esa estructura del árbol de Yggdrasil, que a su vez es una estructura en el cuerpo, y es igual en ese árbol de la vida de la Cábala. Hay cosas lindísimas por la misma vía de ese guardar la memoria. Por ejemplo, la runa Hagal. La runa Hagal es una estrella de 6 puntas, igual que la estrella de 6 puntas judaica. Las runas son conceptos muy sofisticados del espacio. Y esa memoria está guardada y está escrita en esos trazos rúnicos y en esos trazos Ogam, que son los mismos, pero como en los borditos, como en los filos, que es esa escritura Ogam, en esas muescas y en esa simbología, en esos trazos de los celtas. Yo creo que es pertinente. Queridos amigos, este no es un tema fácil. Yo creo que es pertinente en este momento dejarles unos ejemplos de esa complejidad de todo lo que encierra una runa. La runa para nosotros ahora, al igual que el I Ching, son de adivinación. Y todo lo que guardan de conocimiento y de ciencia secreta se olvidó. Hablemos, por ejemplo, de la runa Fa. La runa Fa habla del sol cercano. Esto es importante. Esa runa Fa tiene relación con la energía de la respiración. Esa runa Fa tiene que ver con la ruta de Venus. En el movimiento del sistema solar hay un momento donde la Tierra y Venus quedan como muy alineados, y la runa Fa habla
precisamente de la entrada al vórtice terrestre. Nosotros fuimos sembrados. Del espacio exterior vinieron seres especiales, y no estoy hablando que solamente a la Tierra, sino al sistema solar. Y Fa habla expresamente de esa puerta, de ese vórtice a la Tierra. Por ejemplo, la runa Ir es la ruta o la patria de Ir-Mansul. Y cuando nosotros escuchamos o oímos de la runa Ir y de la patria de Ir-Mansul, tenemos que saber que se está hablando de la dimensión del astral y de la dimensión de la eternidad o la dimensión de la mente. Y la runa Ir habla de esas ciudades sagradas, donde está Vanaheim, y ahí en Vanaheim es un espacio donde viven los Varen. Y los Varen son unos seres muy especiales que han venido a ser guías sucesivamente de nosotros. La runa Hagal. La runa Hagal ya habla de Venus, ya no habla de ruta, sino habla de Venus. Y habla de ese principio del Bifrost, es decir, de ese puente, de ese desdoblamiento puntual o definitivo, es decir, la runa Hagal habla de la encarnación, la runa Hagal habla del bardo, pero la runa Hagal a su vez, como es la madre de todas las runas, entonces la runa Hagal es la suma de todos los caminos. La runa Man. La runa Man habla de meditación. La runa Man habla de la muerte, de esos misterios de la muerte. Donde ya hemos hablado que la muerte no solamente hay que entenderla como ese desdoblamiento definitivo. Cuando nosotros estamos haciendo transformación mental y estamos cambiando las energías y estamos subiendo energía y estamos convirtiendo energía, estamos también en esa runa Man, en ese nacimiento segundo. Para que exista un nacimiento segundo, tiene que haber una muerte de los defectos, de un montón de cosas. Y esa runa Man también habla de esa transformación mental, de ese trabajo mental. Hablemos un poquito también de la runa Yej o la runa Yoj, que habla de un sol oscuro en los extramuros, en los límites de nuestro sistema solar. Y habla que existe una relación con ese sol cercano. Y habla de vimanas planetarios. Lo que les dije, ciencia ficción. ¿Ustedes se imaginan un ovni del tamaño de Saturno? De ese porte. Las runas son un tesoro de un pasado remoto, de hace millones de años, guardadas. Esa memoria en el domo del Valhalla en Asgard. Y estamos hablando de ciudades sagradas que están en otras dimensiones. No aquí, no en la tercera. Aquí morimos y encarnamos, morimos y encarnamos. Pero todo ese conocimiento y toda esa memoria está guardada. En esas ciudades de 3 dimensiones, les hablé del hueco y del borde del polo. Hemos hablado en otros videos que esas ciudades tienen una parte subterránea, una parte en la superficie
y una parte en la atmósfera. Pero eso no son así tan simples las 3 dimensiones, son mucho más, pero por lo menos para medio acercarnos. Y esto hay que entenderlo con el corazón, con esa intuición superior. Amigos, realmente, lo que yo he hablado hoy aquí es muy poquito. Realmente es mínimo. Cada palabra es un tema que podría abarcar no solamente un video, pero hay que hacerlo. Hay que tocar muchos puntos y hay que hablar de esas cosas, porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Suscríbanse, denle like. Les voy a hacer una invitación muy especial. Entren a gildastrauss.com. Ahí van a encontrar radio. En radio ustedes pueden encontrar 3 opciones. 1, escuchar directamente el programa diario de 9 a 11 hora de Colombia, directo siempre con temas de este estilo. Pueden escuchar también los programas en diferido y también pueden escuchar algunas meditaciones que yo he ido montando a la página. Esa es mi invitación de hoy. Gracias a todos, un abrazo, hasta un próximo video y un próximo tema.